Buenos días, ¿qué tal estás? Hoy voy a hablar sobre la palabra. Ya en los primeros podcasts hice alusión a uno de los 4 acuerdos toltecas en el que dice sé impecable con tu palabra. Para mí es súper importante. Las palabras, su significado, el elegirlas de la forma más concreta y certera posible, habiendo muchas veces unos matices que son difíciles de pulir y, por supuesto, usarlas siempre con conciencia. También estoy de acuerdo con eso de que si no tienes nada bueno que decir, mejor estar callado y que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Aún así, hoy voy a utilizar la palabra y como no van a ser las mías, va a ser maravillosas, de el poema o no sé cómo llamarlo, capítulo del libro de Javier Meloni, que si no has escuchado su entrevista es la 196 y pondré el enlace aquí abajo porque es realmente inefable la manera en la que él puede pintar con colores a través del pincel de sus palabras escenarios e imágenes que atraviesan las emociones y llegan hacia ese núcleo donde es complejo llegar con estas palabras, pero él lo consigue. He escogido este capítulo 4 que se llama Las palabras para que lo podáis ver. Está en su libro Sed de Ser, que cualquier capítulo es para releerlo constantemente y sacar nuevas comprensiones y nuevas experiencias. Pero con esto ya lo podéis tener ahí como esta primer pincelada, como decía antes. Dice así, las palabras. El origen del hablar proviene de un anhelo primordial, de un desahogo ancestral, saber que somos para alguien. Hablando, liberamos el instinto de darnos a conocer. Cada palabra repica en la puerta ajena para comunicar la noticia de nuestra presencia. Es urgente que nos abran. Para ello nos expresamos. Emitimos el balbuceo, grito o alarido, cántico o gemido de que existimos. Es maravilla cuando alguien oye y nos atiende, aunque no comprenda lo que tampoco nosotros somos capaces de dar a conocer. Nuestras palabras también nacen para liberarnos de pulsiones y sensaciones que nos abruman y desbordan desde el nacimiento. Expresándonos aprendemos a identificarlas. Hablando, tratamos de aclararnos ante esa maraña de emociones, pasiones e impresiones que laten en nuestro ser capturado. Hablar nos esclarece porque cada palabra contiene una pequeña porción del sentido que buscamos. A través del lenguaje se libera el impulso reprimido, ahogado o mutilado. El máximo esfuerzo de la naturaleza culmina en el ser humano y el máximo esfuerzo del ser humano culmina en la palabra, entendió Joan Maragall, oráculo de su generación. Todo decir es importante, no por lo que dice, sino porque a través de él los seres humanos comunicamos que somos. La existencia es una letra de lo que nosotros somos el sentido, dejó escrita Ibn Arabi, prodigio del lenguaje que se articula en fonemas y morfemas y los organiza en gramáticas complejas donde los sonidos alcanzan significado. Maravilla que permite transmitir tanto contenido en tan poco trazo. Profusión de lenguas, combinaciones dentro de un sistema de signos fuera del cual resultan indescifrables, imposibles de resolver. Hay que entrar en los sutiles vínculos que se tejen entre sí para abordarlos. Cada palabra contiene un universo y cada lengua es una visión del mundo. Con las palabras y lenguas que desaparecen, perecen también sus mundos.
Las palabras son receptáculos de sentido que permiten referirnos a las cosas sin que estén, pero también tienen el riesgo de retener a la mente. Nos privan del esfuerzo de encontrar nuevos términos que se acerquen a lo que tienden. La crisis de las religiones es una crisis de lenguaje. Han hablado demasiado. Se han vuelto demasiado previsibles. Sus repeticiones delatan su tendencia a instalarse, su tentación de reducir el misterio a lo evidente. Es tiempo de callar, para que, en reposo, recuperen las posibilidades originales que un día les confiaron y puedan regresar con nuevas palabras, vigorosas, nutrientes. El hablar pausado calma. La contención en el decir atenúa el ansia de comunicarse sin invadir. Da tiempo a quien escucha de componer sus propios significados. Hablando nos damos a conocer. Al mismo tiempo, somos interpretados por quien nos escucha a partir de su propio mundo, de su propia sed. Toda comunicación es un intercambio. Solo deberíamos pronunciar aquellas palabras que pueden germinar en quien las escucha. De otro modo, se echan a perder. Dice Platón, lo más excelente es plantar y sembrar en otros palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan. Palabras que no sean estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son canales por donde se transmite permanentemente la semilla inmortal. No hay palabras sin escucha. ¿Para qué y para quién se emitiría si no hubiera quien la recogiera? Hablar implica atender si mi palabra podrá ser albergada en el otro, sondear si podrá ser recibida en una hondura semejante a la que ha brotado de mí. Hablar también es saber oír, el origen de la palabra ajena, remontarse hasta su fuente. Cuanta más calidad de escucha, más probabilidad de que se produzca una fusión de horizontes y nuestras velas se encuentren. Hay conversaciones que son teofanías. En ellas y por ellas se revela la palabra, de donde todas las demás proceden. Tras una teofanía adviene el silencio. Así la reconocemos, cuando nada más puede ser añadido a la comunión que con la comunicación se ha establecido. En palabras del maestro Eckhart, en medio del silencio me fue dicha una palabra. ¿Dónde está este silencio y dónde el lugar en el que es pronunciada esta palabra? Es en su mayor pureza donde el alma la puede emitir, en su más noble parte, en el fondo, llamado también el ser del alma. La palabra es el éxtasis del silencio. Se nutre de él. Hablar en exceso no hace más que aumentar el sinsentido, ruido sobre ruido, en el que sucumbimos con demasiada frecuencia sin saber salir de él. ¿Por qué nos parecerá más amable el trinar de los pájaros que el hablar de los humanos si ambos tienen el mismo origen, la necesidad de expresarse y de saberse escuchados? Ellos saben callar al final del día, cuando el sol declina y todo rumor cesa para dejar paso al silente manto de la noche. ¿Cómo podríamos entendernos si no hubiera pausas entre las palabras? Todo sería algarabía y no podríamos descifrar su significado entre tanto bullicio. Cada palabra es una unidad de sonido y de sentido. Es necesaria la suspensión entre ellas para asimilarlas, una tras otra. Sin ese intervalo aturden y hastían. Urge cualificar nuestras palabras en una cultura como la nuestra que no sabe callar. Cuando les damos tiempo para que nazcan, engendran.
Un abrazo.